Bien. Miren, esto no lo vimos en el curso, esto de líquidos sencillos. ¿Por qué no hubo la oportunidad? Y porque tampoco estábamos en... no venía el caso, no venía tampoco. Pero vimos el fluido de Van der Waals. Lo vimos en relativo detalle, lo vimos para espacio continuo. Y usamos el teorema de Widom o fórmula de Widom, lo vimos para espacio discreto. Gastamos un poco de tiempo con él, o sea que sí estuvo formando parte, pero ya no nos extendimos del fluido de Van der Waals a la mezcla de Van der Waals. Mezcla de dos tipos de partículas o moléculas, o mezcla de tres tipos de ellas, o mezcla de mayor número de ellas, pero es muy sencillo hacerlo. Y por ejemplo, para no complicar, bueno, podemos decirlo, no vimos, es campo medio, aproximación de campo medio. Este es uno de los trabajos originales de Van der Waals y que ha sido retomado, pero puede uno tomar una mezcla de dos tipos de partículas, que su repulsión pues tiene dos diferentes tamaños, dos diámetros de, como de esferadura, y tiene tres interacciones. ¿Recuerdan? El fluido de Van der Waals tenía un diámetro o tamaño, sigma usábamos, y tenía un solo número que nos servía para hablar de la atracción entre dos partículas, número alfa o A. Y cuando ustedes se van al caso de una mezcla de dos especies, pues por supuesto van a tener dos tamaños, dos valores de sigma, sigma 1 y sigma 2, pero van a tener tres atracciones, tres números que hablan de atracción. Por ejemplo, con qué intensidad se atraen dos partículas del tipo 1. Si había un alfa, pues es un alfa 1, 1. O cómo se atraen si son las dos del tipo 2, que es alfa 1, 2. Alfa 2, 2, alfa 2, 2, porque son dos idénticas del tipo 2. Pero menudo susto se llevan una pareja de partículas, una de la especie 1 y una especie 2, y esas se atraen con otro valor alfa 1, 2. Y esas se combinan, se puede combinar, fíjense. Y también en lugar de potencial químico hay dos potenciales químicos, pero sigue habiendo una sola temperatura. Estos son más parámetros. Sigma 1, sigma 2, alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 2, 2, potencial químico 1, potencial químico 2, una sola presión, una sola temperatura. Pero si yo pongo del mismo tamaño los dos valores de sigma, pues ya se me simplificó un poco. Y luego veo cómo se combinan esas atracciones. Y veo que se combinan en una cuestión que compara los encuentros de la misma especie con los encuentros de diferentes especies. Y esa combinación pues es un solo parámetro que y ya nada más me falta, ¿qué más hago? Pues pongo los dos potenciales químicos iguales. O sea, me estoy restringiendo a hacerlas del mismo tamaño, a ver la cantidad que relaciona las tres diferentes atracciones, y luego, para acabarle de amolar, pues fuerzo, me restringo a que tengan un solo valor de potencial químico. Y entonces yo agarro una mezcla binaria de ese estilo, le pongo todos esos números iguales, y veo, ¿ustedes saben lo que son los enantiómeros? Ah, bueno, ya me dijeron que no. Enantiómeros son moléculas que son idénticas, pero que son imágenes especulares una del otro, como las manos. Mano izquierda es la imagen especular de la mano derecha. Y si ustedes generan una mezcla binaria de esas moléculas y ponen cantidades iguales, se van a dar cuenta que se comportan como un solo líquido, como un solo líquido.
Entonces, pues, hierven a la misma temperatura, se cristalizan a la misma temperatura, nomás no las pueden separar. Y saben ustedes que la naturaleza genera sustancias de manera natural, que siempre es una de ellas, la mano izquierda o la mano derecha, y tienen propiedades muy distintas. Y cuando los químicos, y los químicos con orientación farmacéutica, quieren sintetizarlas, se llevan la sorpresa de que se sintetizan artificialmente, bueno, en el laboratorio, quiero decir, no naturalmente, y salen 50%, 50%. Y el problema es separarlas. Ese problema lo pudimos haber visto y en campo medio, fluido de mezcla de Van der Waals, lo llevamos de, hacemos una mezcla binaria, ya les dije cómo verla como un solo líquido, y podemos verle muchas cosas que no tuvimos tiempo en el curso porque tampoco estaba realmente apropiado para el curso. O al revés, agua, como ustedes saben, tiene propiedades anómalas que no vamos a describir hoy, pero aquellos que saben o les interesa o lo han visto, pueden ir a pensar que eh, a repasar, a extraer cuáles son las propiedades anómalas del agua. Son muchas. Bueno, tampoco tantas, las pueden ir contando con los dedos de la mano, pero saben ustedes, por ejemplo, que el hielo es menos denso que el líquido, al revés de muchísimos otros líquidos y muchas otras cuantas que no quiero entrar en ellas. Sin embargo, se puede modelar como una mezcla binaria de Van der Waals de dos líquidos diferentes y ese es por ejemplo, el punto. Es decir, pueden ustedes como ejercicio, después en un curso de mecánica estadística, pueden ustedes generar las propiedades anómalas del agua, suponiendo que el agua realmente es como si fueran dos líquidos. Y hay publicaciones muy recientes de estas revistas muy llamativas, norteamericanas o europeas, que precisamente han estado retomando esa cuestión. Y es algo que hicimos hace mucho tiempo y ahora me gustaría reproducirlo, pero tendría que ir a buscar si algo quedó en los papeles de la oficina a la que llevo ya muchos meses sin ir, casi un año. Y luego tenemos otro tipo de cuestión, por ejemplo, los cristales líquidos. No hablamos mucho, no, nada de ellos, pero por ejemplo, está uno, no por ejemplo, sino decirles, comúnmente un fluido sencillo de una sola especie química, pues va a mostrar tres diferentes fases, una sólida, una líquida y una gaseosa, y entonces hay dos transiciones de fases y se puede, pero la realidad es otra. Por ejemplo, si las moléculas son elongadas, como varillas, como troncos, o si las al revés están aplastadas como si fueran platos, no, no se transforman de líquido a sólido de golpe, hacen a través de fases intermedias. O sea, no se logra el cristal a partir del líquido isotrópico inmediatamente. Y por ejemplo, uno de ellos es el cristal líquido nemático, que si lo quieren ustedes visualizar es como si fuera una serie de troncos que fueron cortados de un bosque que los van transportando en la superficie de un río. Mientras más los empaquen, pues no se van a ordenar perfectamente, pero van a estar bastante alineados. Este, eh,
esos troncos. Y las transiciones de fase, el diagrama de fases de estos cristales líquidos nemáticos, alguna vez, hace muchísimo tiempo, los modelamos como si fuera una mezcla de 3 especies, 3 tipos de moléculas. Precisamente unas que van a corresponder, orientar las moléculas a lo largo del eje X. La otra especie va a ir a orientar las moléculas a lo largo del eje Y. Y la última a lo largo del eje Z. No se confundan. Una cosa es 3 especies. Pues escribo la mezcla de Van der Waals para 3 especies, 3 potenciales químicos y todas las interacciones, etcétera, etcétera. Pero luego digo, ya la escribí, ya la puedo resolver, pero nada más en mi mente, cuando yo obtenga una fase rica en concentración a una de esas 3 especies, voy a decir que está orientada a lo largo del eje tal. Entonces, si yo pongo los potenciales químicos iguales, de tal manera que nada más veo el caso de que correspondería a, a, a un sola especie, o sea, no digo que tiene 3 potenciales químicos, sino yo por mis pistolas le pongo los 3 potenciales químicos igual a un solo valor. Y luego ya nada más en mi mente digo, voy a sacar el diagrama de fases, ya lo tengo, y ahora yo voy a interpretar que sí, mayoritariamente una fase es, es altamente, casi toda de especie tal, pues digo es que está en tal dirección. Y de esa manera son modelos sencillos, o modelos sencillos que podríamos desglosar como un apéndice del curso y en sí mismos pues es como una afición, podría ser una... Bueno, ¿y esta persona qué es lo que en qué gasta su tiempo? Pues va viendo problemas curiosos, el de los enantiómeros o las propiedades anómalas del agua o estos cristales líquidos y está informado acerca de ellos y luego el juego es pues agenciarse eh, la descripción de mezclas de varias especies químicas en campo medio, que es la mezcla de Van der Waals. Y luego pues algo hace para, para conectarlas en términos de que dice, pues estas mezclas binarias de enantiómeros es como si fuera un solo líquido, puro. O las propiedades anómalas del agua son tales que se comporta, aunque es una sola especie, se comporta como si fueran 2 líquidos. ¿Por qué? Me puedo extender. Y así también con el caso de los neumáticos. Entonces ya vamos más avanzados. Vamos a hacer una interrupción como a las 12 como a las 12 por 3, 4 minutos, pero todavía me da tiempo de poner alguno más. Alguno más, fíjense, transformadas de Legendre. Vimos transformadas de Legendre en el principio cuando estaba recordando la termodinámica, en el arranque del curso, y yo quise intervenir con un asunto atractivo, divertido, el de ver que las formas de los cristales, las formas de equilibrio, eh, se pueden construir con un método de optimización, aquella construcción de Wolf, y problemas de minimización. Y cuando todas las direcciones de las superficies del cristal cuestan lo mismo, se tiene una esfera, pero cuando no, no. Y vimos que se facetaban los cristales, tenían aristas, tenían facetas. Y lo interesante era mencionar que
esas formas que se obtienen por ese método, pues son energías libres. Y se veía que eran energías libres eh, tras, bajo esta cuestión de la transformación de Legendre de otras energías libres en las de las formas de cristal. Y veíamos que esas energías libres nos hablaban del diagrama de fases. Una faceta era un estado de equilibrio de una fase. Una arista era la coexistencia de dos fases. Un vértice que- del cual surgen tres aristas y tres facetas, era un punto triple. Y en ese momento Rafael nos interrumpió y dijo un tema que no tratamos, que es el de las regiones interfaciales que no tienen tensión superficial o la tienen pequeñita. Y que entonces, pues, la física de esas regiones interfaciales, pues, no es la del tirano, que es la tensión superficial, la que es, pues, quien gobierna la física de las regiones interfaciales de las superficies. Si en ese caso particular, quien gobierna son otros bichos que generalmente no pueden salir a la calle, que son el costo en energía libre respecto a curvar. Y cuando se curvan las cosas, es otra historia que nosotros visitamos en el pasado de muchas maneras y que también Rafael lo ha experimentado. Y existen dos curvaturas, una curvatura que es la curvatura media y otra curvatura que es un producto, que es la curvatura gaussiana. Y existen teoremas, hay un teorema matemático que se conoce como el teorema de Gauss y Bonnet, en el que la curvatura gaussiana tiene el mismo valor sin importar la forma de la superficie, siempre y cuando no cambie, ¿qué cosa? Se le llama genus, pero siempre y cuando no la perforen o siempre y cuando no le hagan, la pasen de ser, imagínense por ejemplo, de cómo es la superficie de una persona que no tiene pelo. Pues es simplemente un calvo, ¿no? Y este calvo pues tiene su superficie gaussiana, tiene un valor, vale 2pi. Pero si le sale pelo, le salen rizos, o a una taza le sale una agarradera, cambia su genus. Y solo así cambia la curvatura gaussiana global. Y va de 2pi en 2pi. Y entonces pueden irse rompiendo una superficie simplemente conexa en muchas superficies múltiplemente disconexa, un montón de pelotitas en lugar de simplemente una superficie. O pueden irse al revés, que le vayan saliendo rizos y protuberancias y por ejemplo, pasarla primero de esférica a la forma que tiene una dona, que se le llama también torus, y lo pueden ir exagerando. Y en algún momento estuvimos viendo transiciones de fases de superficies en donde estas cantidades que acompañan a la curvatura media, la curvatura gaussiana, actúan como potenciales químicos. ¿Y qué más? Bueno, pues es que ahí Rafael se acordó de sus trabajos y de su involucramiento con las superficies cuyo costo mecánico estadístico o termodinámico es debido a curvatura, y entonces pues surge una posibilidad pues de trabajos, de extender estas formas de equilibrio de cristales que están gobernadas por tensión superficial, que no es isotrópica, a estas regiones interfaciales cuyo costo es de curvatura.
Y hablamos de transformadas de Legendre incompletas. Lo hice para aclararles cómo entender transiciones de fase a nivel de campo medio. Son las energías libres de Landau. Pero existen otras conexiones, por ejemplo, con los sistemas complejos, con, con esta cuestión en el centro de los sistemas complejos existe esta ley universal de origen empírico, de que pues si yo tomo datos, por ejemplo, de terremotos, de la intensidad de terremotos, ocurriendo en diferentes lugares geográficos a diferentes tiempos, y si simplemente tomo la lista y lo ordeno de frecuentes a infrecuentes o de grandes a chicos, me llevo la sorpresa que lo puedo representar en papel de escalas logarítmicas como rectas. Quiere decir que es una ley de potencias y esa pendiente siempre tiene el mismo valor y esa ley surge. Bueno, ya está ahí. Como se nos ha ido el tiempo, debe haber una manera de, pues, cuando menos tienen ustedes un YouTube que les di la liga, ahí se dirán algunas cosas, algunas no. De todas estas cuestiones siempre se puede solicitar referencias o artículos o etcétera, pero pues lo que estamos haciendo es un popurrí. Miren, no voy a hablar más de este penúltimo caso, está lo de superconductividad, pero también están cuestiones que tienen que ver con sincronización, que es muy interesante, con el Hamiltonian Mean Field Model o el modelo de Kuramoto, con relajamiento al equilibrio en estos sistemas no lineales, y cosas que no voy a mencionar, para nada más hablar brevemente del último. DFT quiere decir Density Functional Theory. Density Functional Theory es energía libre. Density Functional siempre va a ser una energía libre como la de Helmholtz, pero no la energía libre que es la de casi todas las aplicaciones, en la que está uno exclusivamente observando, calculando estados de equilibrio que son uniformes, homogéneos. La densidad es la misma en todas partes, la magnetización es la misma en todas partes, sino estados de equilibrio, pero no uniformes, es decir, inhomogéneos, donde la densidad no vale lo mismo en todas partes. Por ejemplo, si están ustedes observando la coexistencia líquido-gas, pues pueden irse moviendo en el espacio a través del líquido y dicen, pues esto es uniforme. O pueden estarse moviendo en la región del gas. Dicen, pues también es uniforme. Pero si da la casualidad de que se van del líquido al gas en la región interfacial entre los dos, ahí no es uniforme, ahí varía la densidad con la posición. Otro sistema no uniforme, y vaya descalabro que se dan, porque es muy delgada y es muy profunda esa barranca. Pero también si tienen un fluido bajo la acción de la gravedad, pues se tiene sedimentación y es inhomogéneo, es no uniforme, como la atmósfera. O pueden buscarle y buscarle, y es un mundo el de los estados de equilibrio no uniformes. Y entonces la energía libre no es función de un número que es la densidad, sino es función de una función que es la densidad como función de la posición. Y eso matemáticamente no es una función, es un funcional. Y entonces, pues, es más complejo. No es tan sencillo. Si ustedes quieren derivar, pues no es lo mismo derivar una función respecto a una variable que derivar un funcional respecto a la función de la cual depende. Y es el cálculo funcional que ustedes pueden
absorber, entender, etcétera, y practicar, y entonces aprenden a derivar funcionales, aprenden a integrar funcionales, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a esta teoría de funcionales de la densidad, no, sí vimos, ¿se acuerdan que vimos estos modelos en latiz de partículas que simplemente tenían repulsiones, excluían a cualquier otra partícula a primeros vecinos o a primeros y segundos vecinos, y de ahí nos fuimos hasta hablar de segmentos duros y ya no hablamos de esferas duras? Bueno, existe una cuestión muy curiosa. La transición de fase de un líquido a un sólido, cuando el modelo es el modelo de esferas duras, es de primer orden. Hay una transición de fase de primer orden que se estudió hace varias décadas, pero nosotros quisimos, la manera que lo hicimos, tuvo que ver con esas notas que les mostré de los gases de exclusión latiz. Es curioso. eh, Pueden ustedes ignorar en una simulación numérica esa transición de un fluido de esferas duras de baja densidad a otro de alta densidad que ya está ordenado como cristal, y es una transición de líquido a sólido. La puede ignorar y seguirse de largo a densidades mayores, ya lo que sería el fluido uniforme, pero metastable. Y lo pueden hacer hasta que llegan al final y las tienen todas desordenadas, pero ya en contacto. Y eso se llama en inglés random close packing, ya en contacto, pero... y allí la ecuación que lo describe tiene una bifurcación de fluido uniforme a ya un prototipo de sólido. Y pues, ¿y ahora qué hacen? Bueno, pues tienen que bajar la densidad a lo largo de la nueva solución. Es una cosa muy curiosa. Miren, piensen, por ejemplo, es muy sencillo. Si piensan, por ejemplo, en la Ciudad de México y en un estacionamiento, que es como un terreno baldío, y son ustedes dueños del estacionamiento y dejan que entren los coches y que estacionen donde quieran y que se vayan. Llega un momento que ya no pueden meter más coches. Pero si quieren meter más coches, van a tener que ordenarlos. O sea, ya está en el empacamiento final los coches, todos desordenados. Tienen que sacar a la calle bastantes de esos coches y empezar a ordenarlos. Esa cuestión no la vimos en el curso, pudimos haber entrado en este asunto para ilustrar lo que pasa con ecuaciones no lineales que tienen una solución trivial y luego aparecen nuevas soluciones, alta densidad, y esta es una que tiene que ir de la máxima densidad, irse de regreso para retomar en fin, lo que fuera puede uno tener un interés intenso sobre la transición de fases de un líquido a un sólido y lo quiere uno extraer pues como Dios manda y con un modelo y pueden hacer todas sus cuestiones, pero ocurrió después de mucho tiempo, ha de haber sido en el 18 o en el 19, yo creo que fue en el 18, y me invitaron a un taller en Juriquilla, en Querétaro, en una sucursal del UNAM, y a presentar, todos estábamos presentando cuestiones de dinámica no lineal, de sistemas complejos. Y un colega ha trabajado con modelos de epidemias, la manera en que bueno, de pandemias, de epidemias, y tenía que ver con datos de obesidad. Y la obesidad estaba siendo tratada en, en la presentación que escuché de este colega
como un problema de contagio y mostró datos muy convincentes de que la obesidad es como una epidemia. Y me hizo pensar, por ejemplo, bueno, si uno pertenece a una familia, digamos, que no son muy esbeltos, pues la probabilidad de que uno tampoco se convierta en alguien no muy esbelto, pues es alta. Pero también pensé en estas oficinas que tenemos en, en la Ciudad de México, en el cual eh, parece ser que existe la hora del almuerzo, como existe para la gente que trabaja en el campo, y a la hora del almuerzo, pues en esos escritorios siempre hay comida, y me convencí que efectivamente la obesidad puede contagiarse. El caso, que ya me fui otra vez a perder muchos minutos sin ninguna importancia, pero el modelo que se presentó hizo exactamente lo que hace el modelo de esferas duras. Y hace muy difícil puede ser otra enfermedad, puede ser hepatitis. Es muy difícil re- recuperar la fase anterior. Y vi las gráficas y eran idénticas, entonces me quedó la curiosidad matemática exclusivamente de qué tenía ese modelo de propagación de epidemias que resultaba su solución idéntica a la del modelo de esferas duras. En algún momento veremos. Miren, no les voy a hablar de, de estos otros dos últimos, siempre es posible, simplemente para pasar a otro nivel. Por ejemplo, a ver, ya lo vimos, pero podemos regresar. También ya lo vimos, pero podemos regresar bien en detalle lo que alguna vez les mostré. Ya hablamos, ver cómo es la anisotropía del costo en energía libre por curvatura de las regiones interfaciales para poder hacer contacto. Otro, pues no hablamos mucho, pero lo puse al principio. Tengo aquí unas referencias, porque está verde esto todavía. Aquí déjenme decirles que trabajos semejantes, podría decir que son semejantes, pero viene esta cuestión. Miren, nosotros estuvimos trabajando hacía tiempo con lo que se llama cinética de cambio de fases, que son ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineales, que permiten describir el fenómeno de cambio de fase vía el mecanismo de nucleación. Nucleación es un fenómeno en el cual una fase metastable, digamos un vapor metastable, uniforme, aquí y allá genera inhomogeneidades, genera, digamos, gotitas del líquido que sería la fase estable. Y si esa gota, pues vamos a poner es esférica, tiene un radio. Si el radio no alcanza un radio crítico, simplemente estas ecuaciones hacen ver lo que se observa en la realidad, de que la gotita se encoge y desaparece. Pero si la gotita de agua en ese gas vapor metastable pasa de cierto, alcanza un radio crítico, pasa de cierto radio crítico, pues ya no desaparece, sino crece y se come a todo el vapor y se convierte en el líquido, y es el cambio de fase vía nucleación. Y existen otros caminos, el de la descomposición espinodal, etcétera. Y ese tipo de trabajos se extienden a lo que se llama formación de patrones. Y en esta cuestión de formación de patrones, con otra física, a través de ecuaciones no lineales que tienen bifurcaciones,
Estoy hable y hable mientras ustedes seguramente están leyendo la página que no estoy. eh, Aquí viene con la lista como si fueran los santos reyes. Obtener la bifurcación de un informe a espera, obtener la bifurcación, tal, tal, tal. Es nada más una lista de deseos. Esto que vimos, las propiedades anómalas del agua, del comportamiento de los cristales líquidos neumáticos, de la mezcla de enantiómeros. A ver qué les puedo, me da, ahorita sería meterme en camisa de 11 varas. El Daisy World, bueno, vamos a ver, porque aquí termina. Tenemos media hora, podemos revisitar algunos de estos, un par de ellos. Ok, voy a regresar. Como les dije, en alguna ocasión está colocado, nosotros tenemos, entre los colegas, astrónomos muy prestigiados. Y en alguna reunión, sí, ocurrió, fue en San Luis Potosí, hubo una reunión con astrónomos observacionales. Y ahí me di cuenta que lo que son los temas, digamos, más populares, los que están tomando forma, y es precisamente el tema de la formación de sistemas planetarios, de lo cual, si ustedes entran en la literatura, empiecen con Wikipedia, y busquen palabras claves a través de buscadores como Google, van a encontrar que hay cosas antiquísimas, cosas de hace algunas décadas, cosas recientes. Es un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Y sí se puede observar pues lo que ha sido, ya son un poco anquilosados, visiones previas de la formación de galaxias, de todos estos objetos que se observan en el firmamento. Y entre ellos está el de la formación de sistemas planetarios. Y ahora que, pues, por lo visto, ubican, observan en detalle sistemas planetarios, debe de tener una lista ya larguísima de, de los que han, porque busca, por ejemplo, aquellos sistemas planetarios que tienen planetas con las condiciones, los tamaños, las condiciones quizás semejantes a las de la Tierra. Pero aquí estamos precisamente, ¿qué habría? Hay física, hay una física muy difícil detrás, que es la de la materia autogravitante. Es un problema, fíjense, a ver, miren, antes de entrar en detalle, vamos a ponerlo de esta forma. Voy a hablar de otra cosa un momentito. Quisiera uno describir con cierto rigor la irreversibilidad, la flecha del tiempo. Y quisiera uno describir el paso cuando, digamos, se va uno acercando al límite termodinámico de comportamiento reversible a comportamiento irreversible, que precisamente ya escoge una dirección en el tiempo. Y si uno es muy convencional o simplemente formal, pues uno ve que las ecuaciones de la mecánica, cualquiera de ellas que le estén prestando atención, pues tiene un equilibrio entre sus soluciones, acepta ir adelante del tiempo o ir adelante hacia el pasado, son reversibles. Y entonces surge la pregunta de qué momento ocurre
la irreversibilidad. Y es un problema que si se avanza en él, pues tendrá mucha resonancia y es un problema muy duro de roer, muy válido. Pero ¿qué tal si uno es impaciente? Entonces, si se está trabajando en dinámica no lineal, pues estaría uno modelando el problema con sistemas dinámicos no lineales que conservan, como ya hablamos, conservan área, que son conservativos precisamente para dar cabida a esta reversibilidad, esta solución hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo. Pero si no hace uno eso y toma uno sistemas disipativos, es decir, como ya mencioné alguna vez, estos sistemas no lineales que tienen atractores, es decir, que todas las evoluciones ya tienen una dirección en el tiempo, todas las trayectorias viajan hacia el atractor, pues lo primero que dirían es, usted está haciendo trampa. Diciendo, pues, no me importa porque me permite, al yo considerar sistemas disipativos, avanzar y obtener muchos resultados, ¿no? Entonces, algo semejante ocurre en este tema, en el cual los avances en sistemas no sé cómo se diga en español bien, autogravitantes, de manera rigurosa cuesta trabajo. Y algunos trabajos sí muestran la formación de esferas. Luego también trabajos independientes muestran la formación de si estas esferas formadas por gravitación de la misma materia giran, tienen momento angular, pues eventualmente forman discos. Y me imagino quienes estudian, digamos, anillos planetarios o cuestiones también han avanzado sobre la inestabilidad del disco y su rompimiento en anillos y cuestiones de estilo. Pero todo junto, una visita preliminar a la literatura nos dice que no está, no se ha concretado y lo que sí se ve es que el caso observacional lo observa, el mundo observacional está más avanzado y aquí viene esta intención. Luis, me preguntaste justo lo que hay que hacer y por lo tanto no estoy hablando tan fácilmente de cómo hacerlo, pero si uno no es un astrofísico, digamos, sino uno es una persona que trabaja dentro de la dinámica no lineal y también con experiencia, digamos, de mecánica estadística, pues el objetivo puede ser simplificar, así como ya lo vimos varias veces. Uno de ellos simplifica uno un fluido de esferas, y luego lo convierte uno en un latiz. O simplifica uno, miren la tradición de Coster-Listables para hacer una parodia de un modelo de clima y vienen los detalles, ahorita los recordamos. Aquí lo que busca uno es empezar desde el otro extremo, empezar con un
construir, diseñar un modelo que por un lado sea capaz de tener una familia de bifurcaciones asociadas a formas geométricas. Entonces, ¿cómo se plantea el problema? Dice, bueno, vamos a intentar construir ecuaciones, digamos, diferenciales, como las que forman patrones. Aquí los patrones pues, son precisamente el caso uniforme, la esfera, el disco, los anillos. Ecuaciones desde el punto de vista matemático, como el de formación de patrones, como el de los cambios de fase, cinética de cambios de fase, que nos generen estas diferentes soluciones. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, pues uno que me genere, aunque sea una de ellas, la de uniforme esfera, otro que me genere la de esfera disco, otro que me genere la inestabilidad del disco y se rompa. Y entonces pues va uno a la literatura, ve uno las opciones, las estudia uno, y luego busca uno de qué manera, a costo de simplificar la descripción, puedo yo ver que ahora no sea por separado cada una de ellas, sino el objetivo es que aparezcan varias de ellas en un mismo, de un mismo jalón, ¿no? Ya visto eso, pues también hay que hacer contacto con algo que haga sentido físico. Por ejemplo, cómo pedirle la restricción de que físicamente esos términos en esa ecuación tengan dos ingredientes. Una, la de autogravedad, y otra, la de momento angular. Entonces, pues ya lo dije, y nada más, porque sería una cosa embarcar, pues yo creo que hasta el 2022, ni siquiera el 2021. El 2021 puede uno bien invertirlo en empaparse de estas cuestiones. Miren, debo decirles, eh, construir modelos que no sean fallidos es una empresa muy riesgosa. Muchos de nosotros requerimos, de hecho, no construir modelos, trabajar con modelos ya existentes. Y nos vamos a dar cuenta que también aprendemos mucho y evitamos en el futuro esos riesgos. Quizá exageré por circunstancias, de decir, pues no vamos a hablar de uno o dos posibles proyectos, media docena, no, en lugar de media docena, una docena, no, dos docenas, no, es muchísimo. Y si el problema no está todavía bien definido, digo, bueno, pues vamos a construir toda la línea a partir de cero, como si estuviera uno haciendo un camino en la selva tropical. Realmente la física es muy demandante y hay que invertir mucho tiempo entrenándose, es decir, haciendo gimnasia. Por eso está uno haciendo muchos problemas que nos asignan en los cursos. Y esos mismos problemas, pues esa gimnasia mental reditúa eventualmente. Pero luego hay que también adquirir los conceptos. Y los conceptos se adquieren trabajando sobre los modelos existentes. Y son pasos que no se pueden
obviar, no se pueden quemar etapas. Ahora estoy tomando la posición contraria. Yo estaba hablando, diciendo, miren qué maravillas, y ahora podemos ir por acá, y ahora podemos ir por allá, y si esto no está, etcétera. Sí, debo terminar la intervención con ustedes para que enfatizar que la física es muy demandante, debe ser reproducible, debe hacer contacto con el experimento. Debe una serie de requisitos, de tal manera que que si quisiera uno considerar cuestiones fundamentales en lugar de considerar, pues, cuestiones periféricas. Pero no hay tanta opción, hay que hacer de todo. Y también, bueno, lo quise decir ahora porque es lo que sentí cuando les presenté irresponsablemente un modelo no lineal de formación de sistemas planetarios. No digo que no se pueda hacer. Yo creo que si de veras nos interesa, lo hacemos. Lo hacemos en colaboración con las personas que tengan experiencia precisamente, que es la que se requiere, alguien que nos forma uno alguna forma de equipo. Este, pero no es nada más decirles, miren, aquí tengo, si yo le hablo por teléfono a uno de estos astrónomos mexicanos, por ejemplo, Luis Felipe Rodríguez, que está muy reconocido, y le digo, mira aquí, ya tengo en mis manos todo este asunto, pues más me vale que no sea nada más mis deseos, ¿no? Bueno, ahí me voy a ir deteniendo ya, porque recorrimos muy rápido, dimos pasos muy grandes, porque la física sí requiere de que toda la imaginación quede supeditada a las reglas estrictas y al rigor.